¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a mejorar? Bueno, lo que sucede es la consecuencia de 20 años de desastres. ¿Cuál es? No entiendo cuál es la pregunta, porque los niveles de pobreza son los que heredó este gobierno después de 20 años prácticamente en que se gobernó con parámetros económicos y ideas económicas obsoletas que en todos lados han causado un enorme nivel de pobreza. Perdoná que me refiera a un país que está hoy muy en boga, que es Venezuela. Si vos agarrás América Latina desde el 2007, 2008 para adelante hasta acá, todos los países crecieron entre el 10, el 20, el 30%, excepto dos países, Argentina y Venezuela. No hace falta decir por qué, y lo que vivimos es la consecuencia de esto. Sí, me parece razonable. Bueno, para empezar, es un fenómeno generalizado. El de la luna de miel, después de la luna de miel viene la vida normal. Pero él habla del votante de Milei. Ahora voy a ir. Yo digo, esto es un fenómeno general. En general, todos los gobiernos entran y tienen unos primeros meses de luna de miel y después cae su popularidad porque, claro, al inicio hay mucha esperanza, mucha expectativa. En este caso, aún con más razón. Me parece que es muy claro. Me parece que 48% todavía es un número muy alto, sobre todo en un gobierno que tuvo que hacer un esfuerzo enorme de ajustar un montón de variables económicas que afectaron la situación económica, el bolsillo, por decirlo así, pero cuya alternativa era la hiperinflación, era el corralito y el default. Eso hay que decirlo. A ver, la inflación estaba corriendo a ritmos de hiper. Teníamos la inflación más alta del mundo, récord mundial, arriba de 200. El siguiente era Turquía, que venía con 70%. Nosotros en 200 y pico, con el gobierno anterior, que imprimió más billetes el año de la elección presidencial de Massa que durante el año de la pandemia. Así que, primero, hiperinflación. Segundo, reservas negativas de 12.000 millones de dólares. ¿Sabés qué quiere decir eso? Que el Banco Central, con todos los dólares que tienen los argentinos ahorrados en el banco, se había patinado 12.000 millones de dólares. Se venía un corralito porque si iban a pedir esos dólares, no estaban. Hubo que recuperar las reservas, hoy están en equilibrio. Yo eso te lo tomo, pero vos sabés que eso es muy técnico. Entonces es razonable, es razonable para evitar consecuencias peores, es razonable que se haya aplicado el plan y es razonable también que la gente a lo largo del tiempo vaya perdiendo la paciencia. Esperemos que la situación, yo creo que está claro, los últimos números indican que ya lo peor ya pasó, ahora hay que ver, la discusión es cuál es la velocidad de la salida. ¿Estamos en depresión económica o no? ¿Cómo estamos hoy parados? El cambio en la dieta y en el consumo de alimentos viene desde lejos. El gobierno de Alberto tuvo el récord mínimo, el mínimo de consumo de carne hasta ese momento. Probablemente ahora haya caído más porque la pobreza aumentó. Ahora, ¿cuál era la alternativa? Repito, ¿cuál era la alternativa a esto? La Argentina siempre ha tenido... todos los shocks de pobreza de la Argentina han estado vinculados a la inflación. Esto es histórico. No ha tenido que ver con los ajustes. Inclusive los ajustes en la etapa final de Menem aumentaron la pobreza, pero la aumentaron lentamente y en márgenes relativamente tolerables. Pero era cuando crecía la inflación, Fernando, no cuando bajaba. Pero era cuando aumentaba la inflación, no cuando bajaba, como en este caso. Las crisis económicas. Pero la inflación está bajando. Pero por eso. Ha bajado radicalmente. ¿Y esto no es una crisis? No, bueno, pero se arrancó con un 25%. Entonces ahí hubo un shock al principio y hubo momentos de un retroceso que ahora se estabilizó y que la discusión es cómo se va a recuperar. Pero recordemos, las grandes crisis, la Argentina, mencionaba Jacobo recién, el 7% de 1972. Después, ¿cuál fue la primera cosa que vino? Vino el Rodrigazo. Vino la crisis provocada por el plan Helbar, ahí se triplicó. En 2 años la pobreza se triplicó, se fue a 20 y pico. El siguiente episodio fue la caída de la tablita de Martínez de Oz durante la dictadura, que terminó en la marcha de la CGT y Malvinas, no nos olvidemos. Después vino la primera vez que la Argentina cruzó el límite de 50% de pobres, fue con la hiperinflación. Primero con la de Alfonsín y después con la de Menem. Nadie se acuerda de la de Menem porque las hiperinflaciones peronistas no nos acordamos, las radicales sí. Y después vino el otro gran episodio, fue Duhalde, que saliendo de la convertibilidad se fue de nuevo a una inflación
enorme, 42% de inflación, 2% de aumento de los salarios. Le comieron el 40 puntos al salario en un año solo, Duhalde, cantando la marchita. Entonces, ahora, si vos comparás todos estos procesos causados por la inflación, ves lo que evitamos y ves que el costo ha sido alto. Seguro que es razonable que la gente esté desconforme y esté ansiosa porque se salga, pero también hay que mirar un poquito para atrás. Nos salvamos de una situación muchísimo más extrema. Dice que ahí, No, voy a coincidir con él, es cierto lo que dice. Jorge dice, en el gobierno de Macri se demostró tal cosa y que los que parecían todopoderosos no lo eran. Pero te está diciendo que los fantasmas del club del helicóptero hoy no van. O sea, a ver, no va déjame Claro. terminar la idea. Sí. Digo, él dice esto, es cierto, pero dice la verdad. Se demostró durante el gobierno de Macri. Sí. Cuando se entró no estaba tan claro. Cuando se entró veníamos de 5 gobiernos así y de la experiencia del Es muy 2001. cierto. Entonces, yo veo esto muy y cierto. respondo a tu pregunta Sí. de comparación entre los dos gobiernos. A mí me parece que es mucho más interesante ver los dos gobiernos como una continuidad. El intento de Macri como un intento fundamental, porque la Argentina se estaba yendo a Venezuela, esa es la verdad. Y se paró durante 4 años Es cierto, porque vino perdón. Macri, enganchó todo, solucionó todo el tema macroeconómico, dejó un país relativamente ordenado, con equilibrios macroeconómicos, con una inflación que a pesar de las crisis era más o menos razonable. Digo, todo eso, y esto el gobierno, en muchos aspectos, tiene más coraje, probablemente basado en lo demás. Fernando. Así que yo no vería, creo que esto también lo ha dicho Javier Milei, que él le agradece a Macri todo lo que hizo y ve el gobierno de Cambiemos de aquella época como un antecedente. Por supuesto, se cometieron errores, por supuesto hay cosas que no salieron bien, pero se paró lo peor. También entonces Fernando. se paró un país que iba derecho a Venezuela. Fernando, si lo peor ya pasó, ¿cuándo llega lo mejor? Y por definición, ahora. ¿Y por qué no llega? Estamos hablando de un 55%. Mira, Por ciento yo de- para empezar voy a esperar las estadísticas, con todo respeto por la UCA y por el laboratorio de no sé qué cosa de la UCA. Yo me acuerdo cuando, Sí. en plenas elecciones, en pleno desarrollo de las elecciones, en las que se jugaba muchísimo Sí. el gobierno de Cambiemos, sacaron un informe diciendo que la pobreza era de determinado nivel. No me acuerdo exactamente el número, pero después, Fernando, después que cuando terminaron estaban en el dejame 2015. de una vez que me dejes No, terminar. pero no me digas el que no te dejó terminar porque terminaste Hablaste todo. vos Si no, no solo. hablamos nada. Esperá, de nada. Salió el observatorio de la UCA diciendo que Pero la es pobreza el mismo que en era del 2015 y después resultó... ustedes le cuestionaban los datos a Cristina. ¿Perdón? Era el mismo con el que ustedes le cuestionaban los datos de pobreza a Exactamente, Cristina. Entonces, ¿qué exactamente. quedamos? La UCA es mala en un contexto político y es buena en otra para los datos. Mirá, la UCA, yo te estoy hablando de un dato objetivo. Sí. El observatorio de la UCA dio, en plenas elecciones de Cambiemos, Sí. dio una cifra Sí. de pobreza y cuando pasaron las elecciones dijo, nos equivocamos, era 5 puntos menos. Eso lo podés agarrar y lo podés leer. Entonces yo, y recuerdo permanentemente, todo el tiempo estaban con el tema. Ahora también, ¿cuántas veces escuchaste hablar del observatorio de la UCA y sus estimaciones de pobreza durante los 4 Bueno, años de Jorge, Alberto? permitime, Ahora Jorge- se despertaron, son como la CGT. Espera, Tuvieron Jorge, 4 Jorge años habló y de salen- 80%. Por favor. ¿Este es mejor gobierno que el de Mauricio Macri en sus inicios? A ver, ha obtenido resultados que el gobierno de Macri no logró. Es decir, por ejemplo, llevar a cero el Sí. déficit fiscal y bajar drásticamente la inflación desde 25 a 3-4% O sea, actual. estás en línea con Sturzenegger. En este que dijo hoy. sentido, Sí. digamos, desde el punto de vista macroeconómico, sí, yo he sido siempre y sigo siendo un gran defensor del gobierno de Macri. Yo creo que Macri lo hizo muy bien. Pero también es cierto que la situación que heredó este gobierno fue peor que la que heredó Macri. Esto no lo digo yo, lo dice Mauricio. Ajá. Y también es cierto que la sociedad, y esto habla a favor del otro gobierno, tiene hoy un nivel de tolerancia mucho mayor. En el 2017, Sí. diciembre, reforma jubilatoria, se le tiró por una reforma jubilatoria que después se demostró fue favorable a los jubilados, la quitó Alberto, pero hubiera sido favorable, Sí. la ley que se votó en diciembre del 2017, le tiraron 14 toneladas de piedras al Congreso, adentro estaba yo. ¿Sabés cuál era la pobreza, ya que les interesa tanto la pobreza? La pobreza de Macri, después de 2 años de Macri, Sí. en diciembre del 2017, 25%, la mitad que ahora, 25%. Entonces el temor
a hacer los cambios muy rápidamente, no era infundado, era que efectivamente había un club del helicóptero actuando y listo para derrocar cualquier gobierno. Jorge. El salario se ha recuperado mínimamente, pero ya las últimas cifras están ligeramente por encima de la inflación. Pero tiene un 17% de caída que no se recuperó. Tiene un 17% de caída que no se recuperó todavía. Bueno, la caída vino antes, obviamente. No, de este gobierno, estoy hablando de los últimos 6 meses, diputado. Bueno, otra vez, me parece que no estabas en lo que estaba diciendo. Desde luego que hubo un retroceso general al principio de este gobierno. Recibimos un gobierno que tenía 25% de inflación y hubo que llevarla a 4%. Y eso no se puede hacer sin hacer determinados ajustes. Ahora, vos tomás la cifra del último mes y los salarios ya empezaron mínimamente a recuperarse levemente por encima de la inflación, cuando hasta entonces venían perdiendo. Primera cosa. Segundo, la inflación está bajando y es la principal generadora de pobreza en la Argentina. Tercero, la actividad en muchos frentes empieza a dar positivo, con leves signos de recuperación. A vos te parecerá poco, yo creo que es mucho sobre todo porque, repito, nos evitamos una situación de muchísimo mayor sufrimiento social. La exportación es un sector, o sea, los sectores exportadores han sido sistemáticamente destruidos en la Argentina por esta idea justamente de que había que sacarles porque eran los más competitivos para darles a los otros. Porque las pymes y el empleo y no sé qué cosa. Así estamos, de 20 años de razonar así, estamos donde estamos. Y los sectores exportadores están creciendo. Y está creciendo también el campo, el sector agropecuario. El gobierno anterior, Alberto, miente cuando dice, pero recuperaron porque antes hubo sequía el año pasado. Sí, la sequía del año pasado hizo que la producción agropecuaria bajara un 20%. Los precios bajaron el 30%. Entonces, el sector agropecuario se está recuperando. Me alegro que aumenten las exportaciones de combustibles porque es fundamental. Porque si no hay exportaciones, nos quedamos sin dólares. Si nos quedamos sin dólares hay que ajustar más la economía o hay que meter la mano en el corralito, como metieron estos delincuentes que se quedaron con 12.000 millones de dólares de los ahorros de los argentinos en el sector financiero y no tenían con qué pagarlos. Bueno, entonces, yo creo que hay muchos elementos. Por supuesto, entiendo también la situación difícil que se está pasando, los esfuerzos y la gente que se pregunta cuándo salimos de esta. Bueno, la prisa en Argentina, la idea de que salimos rápido de un día para otro, yo no coincido y lo dije de entrada, el gobierno veía un rebote en B, yo no vi nunca un rebote en B, pero estoy seguro de que en el 2025 vamos a estar mejor que en el 2024. Yo te doy a mí me gusta hablar con cifras. Este gobierno bajó el gasto fiscal en alrededor de 30 puntos, 30%. ¿Sí? Y todo lo que tiene que ver con sostener al grupo que está en la peor situación, asignación universal por hijo, todos planes y todo eso aumentó por encima de la inflación. Entonces, es cierto que los resultados no vienen de un día para otro. Pero yo creo que la población, y el 48%, aunque sea descendente, me da la razón, los argentinos ya pasaron por esto. Yo me acuerdo, las cosas que empiezo a escuchar ahora, y que escucho muy seguido, son las mismas que escuchaba en el año 2018, el año 2019, cuando fueron las elecciones, y cansados de los esfuerzos, ya le dieron la presidencia a Alberto Fernández. Al otro día las empresas argentinas valían la mitad, los bonos argentinos valían 40% menos, y la inflación había sido en ese mes del 2% la minorista y del 0% la minorista. Todo eso lo tiramos por la ventana porque vino Alberto y dijo, tiene que volver al asado, le voy a poner plata en el bolsillo a los argentinos, 20% a los jubilados más el primer día. 4 años después tuvimos que empezar de cero, de nuevo, de una situación mucho peor. Yo creo que la gente aprendió esto y por eso confío en que tengamos paciencia, porque los resultados de 20 años de desastre no se revierten en 6 meses.